podía ser de otra manera. El paro de choferes de colectivos tuvo un acatamiento del 100% y la Unión Tranviarios Automotor, la UTA, demostró su capacidad de fuego, que puede tranquilamente paralizar el servicio de transporte público de pasajeros. Pero esta fue apenas una batalla. La guerra recién empieza. El gobierno de Marcelo Rego está dispuesto a confrontar. Y no es opinión, es información. Hay dos razones concretas para afirmar esto, que el gobierno de Orrego está dispuesto a confrontar. La primera de ellas sucedió el lunes por la noche, cuando el Ministerio de Gobierno daba a difusión un comunicado en el que anticipaba la declaración de la ilegalidad de la medida de fuerza. Y se completó ese primer movimiento con la agresiva declaración del subsecretario de Trabajo, Franco Marchese, aquí en Pelado Stream y en otros medios de comunicación, señalando el doble fondo de la protesta de la UTA, acusando esta protesta de política. ¿Qué dijo Franco Marchese aquí en Pelado Stream? Un par de cosas. Que los sindicatos y la UTA puntualmente no se ha percatado que cambiaron los vientos, que soplan otros vientos, que cambió el gobierno. Y en segundo lugar, que este gobierno, el de Marcelo Orrego, no está buscando aliados políticos. Que la sociedad política que tuvieron los sindicatos con el gobierno anterior hoy no cuenta. La autoridad laboral entonces ha sembrado dudas acerca de la motivación de este paro. La primera justificación fue, es adhesión a una medida adoptada en Buenos Aires para todo el país. Luego dijeron, mirá, la medida también tiene que ver con que hay un reclamo salarial en San Juan. Pónganse de acuerdo, los desafió Marchese. Y dijo, mirá, acá hay otra cosa, hay un trasfondo político. Y actuó en consecuencia. Marchese es militante del bloquismo disidente. Lo expulsaron de su propio partido cuando fue candidato por Juntos por el Cambio, en tiempos en que el bloquismo estaba en buen romance con el peronismo. Lo expulsaron. Por lo tanto, Marchese hoy no va a tener empachos en confrontar con el peronismo y con la rama sindical del peronismo, que incluye a la UTA como integrante de la CGT y como integrante de las 62 organizaciones. La UTA encuadra perfectamente en este perfil. Es cierto que el combativo sindicato de los colectiveros tuvo sus momentos de tensión con el gobierno de Sergio Uñac, porque los tuvo efectivamente, pero nunca se rompió el diálogo. Siempre hubo un ida y vuelta que aparentemente en este caso y en esta oportunidad y con Orrego no está. Marchese no actuó solo ni de motu proprio, está inserto verticalmente en el gobierno de Orrego. Por lo tanto, cada palabra suya hay que interpretarla como una decisión política de ponerle límite a la UTA. No es la primera vez que Orrego tiene un choque con sindicatos en lo poco que lleva de gestión, en el año y piquito que lleva de gestión. Mira, le pasó con los sindicatos docentes y fue Marchese quien empuñó la espada y le puso freno cuando iban a ir a la huelga porque había terminado la paritaria sin acuerdo. ¿Qué hizo Marchese? Les declaró la conciliación obligatoria y en ese paréntesis de conciliación obligatoria logró una transición hasta la siguiente paritaria sin paro. Pero la protesta estaba y el riesgo de paro estaba y lo detuvo el gobierno a través de Marchese. Pasó también con el sindicato médico. Recuerden ustedes, el año pasado hubo una conciliación obligatoria dictada por Marchese que se terminó agotando y justo cuando iban a ir a la huelga los profesionales de la salud, el ministro Amílcar Dobladés fue a la justicia y a través de la justicia les bloqueó la protesta por tratarse
de un servicio esencial. La UTA está inserta en la CGT, que el 10 de abril pasado le hizo un paro muy importante a Javier Milei, y en aquel momento editorializábamos aquí en Pelado Stream acerca de que la CGT está midiendo los tiempos y siente que llegó la hora. ¿Por qué? Porque se terminó la luna de miel, porque empezó la disconformidad con algunas políticas económicas y finalmente al presidente y a su gestión le entran balas. Aunque Orrego no es Milei, una cosa lleva a la otra. Si el arco sindical se la pudre al presidente y las esquirlas, la onda expansiva, también va a llegar a la provincia. Ahí radica entonces las medidas preventivas del gobierno de Orrego. La guerra es así y el peronismo es natural, va a encontrar posición junto a los trabajadores, junto a los sindicatos. Este martes quedó al descubierto que Orrego y su gobierno no están dispuestos a ceder ni a liberar el territorio de ninguna manera. Igualmente cabe preguntarse hasta dónde llegará la confrontación. El paro fue declarado ilegal y a la UTA le cabe una sanción que puede ser de hasta 200 salario mínimo vital y móvil, unos 60 millones de pesos. No lo va a llevar a la quiebra, al gremio, pero el monto a desembolsar va a ser cuanto menos una incomodidad. Marchese se mostró dispuesto a hundir el cuchillo porque los vientos han cambiado y porque esto es guerra. Opinamos en Pelado Stream.